Mi esposa se rió de mí. Directamente en mi cara. Delante de todo el mundo. Y yo lo permití. Porque necesitaba que creyera, durante exactamente 19 días más, que no tenía la menor idea de lo que se avecinaba. Ella no tenía idea de que yo ya había hablado con el contador. No tenía idea de que el abogado ya había recibido instrucciones precisas. No tenía idea de que, en 19 días, en el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita, frente a todos los amigos que alguna vez compartimos, todo el mundo cuidadosamente construido a su alrededor iba a derrumbarse en una sola noche. Y no tenía absolutamente ninguna idea de Raymond. Nadie estaba preparado para Raymond. Pero antes de hablarte de Raymond, antes de contarte sobre el documento, la cena, el momento en que Marcus cruzó la mesa y dejó algo junto a mi plato que hizo que Elena palideciera como el papel. Necesito hablarte de un reloj. Porque toda esta historia comienza con un reloj. Y también termina con uno. Mi padre murió hace 4 años. La semana antes de irse, puso su reloj en mi mano. Sin discursos. Sin grandes momentos. Solo un Longines automático de 1971, caja de acero, esfera color marfil, una pequeña marca en la corona causada por un suelo de baldosas décadas atrás, depositado en mi palma de la misma forma en que los hombres de su generación entregaban las cosas que realmente importaban. En silencio. Sin obligarte a quedarte ahí, soportando el peso del momento. Lo usé todos y cada uno de los días. Era lo primero que me ponía cada mañana y lo último que me quitaba cada noche. Hace 8 meses fui a buscarlo. Y había desaparecido. Lo busqué durante 3 días. Le pregunté a mi esposa, Elena. Me miró con una compasión perfecta y ensayada, de esa que requiere práctica, y dijo que no tenía idea de dónde estaba. Le creí. Porque quería creerle. Y esa es la trampa más antigua que existe. Me convencí de que alguien lo había tomado. Y estaba a punto de descubrir no solo quién había sido, sino que más me habían arrebatado. 3 semanas antes de nuestro 7º aniversario me encontré con un antiguo colega frente a una cafetería. Un martes por la mañana cualquiera. 10 minutos de conversación. Nada importante. Cuando se dio la vuelta para irse, mi mirada descendió, como suele hacerlo al terminar una conversación, cuando ya no sabe dónde posarse. Llevaba puesto el reloj de mi padre. Lo reconocí igual que reconoces los latidos de tu propio corazón. La marca en la corona. El tono cálido y preciso de la esfera color marfil. La forma en que la luz golpeaba la caja desde un ángulo que había visto 10.000 veces en mi propia muñeca. Hermoso, ¿verdad? Dijo al notar que lo miraba fijamente. Marcus Ale me lo regaló. Dijo que lo había encontrado en una venta de antigüedades. Marcus Ale. El socio de negocios de mi esposa. El hombre que había estado en mi casa, con la suficiente confianza, la suficiente comodidad, la suficiente frecuencia, como para acercarse a mi mesa de noche, tomar la posesión más preciada de mi padre muerto y entregársela a otra persona como si fuera un objeto olvidado en un cajón cualquiera. Ni siquiera se lo quedó. Lo regaló. Como si las manos de mi padre jamás lo hubieran tocado. Le sonreí a mi colega. Le dije que sí, que era una pieza hermosa. Me despedí. Regresé a mi oficina. Me senté en mi escritorio sin siquiera quitarme el abrigo. Y tomé una decisión que iba a cambiarlo todo para cada persona involucrada en esta historia. No llamé a Elena. No llamé a Marcus. Llamé a Patricia. Patricia era la contadora del estudio. Discreta. Metódica. El tipo de profesional cuyo rostro no revela absolutamente nada, pero cuyos silencios están cargados de información. Una vez que entendió que yo tenía legitimidad legal para comenzó la conversación con apenas 4 palabras. Siéntate. Son cifras grandes. 14 meses de ingresos desviados. Al principio, cantidades pequeñas, facturas ajustadas, categorías de gastos modificadas, movimientos que parecen rutinarios hasta que los colocas dentro de una línea temporal completa. Después las cifras crecieron. Y luego volvieron a crecer. $240,000. Guardados en una cuenta privada registrada a nombre de una empresa fantasma con un único director. Marcus Ale. No solo me había quitado a mi esposa. No solo había tomado el reloj de mi padre. Llevaba más de 1 año robando, a los clientes, al negocio, a la autoridad fiscal, de manera cuidadosa y sistemática.
mientras se sentaba a mi mesa. Mientras yo le servía vino. Mientras lo llamaba por su nombre y le acercaba el pan. Llamé a mi abogado, David Marsh. Le dije que se preparara para algo mucho más grande que un divorcio. Y entonces, a las 2 de la madrugada, de pie frente a la encimera de la cocina, comiendo cereal porque mi mente hacía demasiado ruido para dormir, tuve una última idea. La idea que convertiría esta historia en algo digno de ser contado. Llamé a Raymond. Detente un momento. Necesitas entender quién es Raymond antes de que avancemos una sola palabra más. Mide casi 1,90 m. Pesa aproximadamente lo mismo que una máquina expendedora. Tiene la inteligencia social de un Golden Retriever y la capacidad para disimular de un hombre que una vez se echó a reír, a carcajadas, sin poder detenerse, en el funeral de su propia abuela. ¿La razón? Un pájaro se estrelló contra una ventana en el peor momento posible. Y Raymond, que Dios lo bendiga, perdió la batalla de inmediato. Es completa, histórica y catastróficamente incapaz de mantener la cara seria bajo cualquier tipo de presión. Y también es el ser humano más leal que he conocido en toda mi vida. Contestó a las 2 de la madrugada al primer tono. Como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Le expliqué lo que necesitaba. Una sola frase. Memorizarla. Entrar, decirla y marcharse. Nada más. Hubo un largo silencio. Oh, no, dijo Raymond en voz baja. Oh, esto va a ser dificilísimo. Practicó durante 4 días. Lo sé porque me envió notas de voz con cada intento. 17 en total. 14 terminaron en risas antes siquiera de completar la frase. 2 acabaron porque olvidó las palabras a mitad de camino. El intento número 11 fue impecable, sinceramente, perfectamente impecable, y en cuanto se lo dije, celebró riéndose tanto que dejó caer el teléfono por las escaleras. Tenía serias dudas. Él aseguró que estaba listo. Y aún así lo envié. Porque a veces la persona más peligrosa de una habitación es aquella que nadie toma en serio. Sábado. Octubre. Restaurante Caldwell's. Madera oscura. Luz de velas. El maitre D, que conocía nuestros nombres desde hacía 7 años. 4 parejas, amigos cercanos, personas que habían sostenido velas en nuestra boda, que habían brindado en nuestra recepción y que creían, como casi todos, que Elena y yo éramos una pareja sólida. Y Marcus. Llegando con una botella costosa y una sonrisa dirigida, breve y precisa, a mi esposa antes de recorrer la mesa para incluir al resto. No llevaba el reloj en la muñeca. Lo noté de inmediato. Lo guardé en mi mente. No dije nada. La cena transcurrió con naturalidad. El vino corría. Las risas crecían. Elena estaba radiante, más viva de lo que la había visto en meses, y entonces comprendí que la energía que había dejado de entregarme en casa no había desaparecido. Simplemente había encontrado otra dirección. Marcus se mostraba completamente cómodo a su lado. Relajado. Absolutamente convencido de que el hombre silencioso sentado frente a él era exactamente lo que aparentaba ser. Yo estaba perfectamente tranquilo. Amable. Atento. Presente. El hombre al que nadie observaba. 8:15. La puerta del restaurante se abrió. Raymond entró. Llevaba traje. Yo jamás le dije que llevara traje. Era marrón. Un poco demasiado corto de piernas. Un poco demasiado ancho de hombros. Y en el bolsillo del pecho, como pañuelo, había lo que, al mirarlo de cerca, era claramente una servilleta de papel doblada de algún restaurante de comida rápida. Parecía un profesor de geografía que se hubiera perdido en una cena diplomática y hubiera decidido que la única salida posible era actuar como si perteneciera allí. Encontró nuestra mesa desde el otro lado del salón. Respiró tan hondo que todo el pecho se le elevó. Se acomodó la servilleta con una seriedad absoluta. Y caminó hacia nosotros con la expresión concentrada de un hombre enorme que estaba completamente convencido de que estaba a punto de destruirlo todo. Las conversaciones comenzaron a apagarse. Raymond se detuvo junto a Marcus. Lo miró directamente a los ojos. Y pronunció la frase. Disculpe. ¿Usted es Marcus Hale? La unidad de delitos financieros me pidió que le avisara que ya recibieron sus documentos. Dijeron, y cito textualmente, que todo parece completamente normal. Que no hay nada de qué preocuparse.
Y entonces guiñó un ojo. Se dio media vuelta. Y salió caminando del restaurante sin decir una sola palabra más ni mirar hacia atrás. 2 segundos completos de absoluto silencio. Marcus se quedó blanco como yeso viejo. La copa de vino de Elena se detuvo a mitad de camino hacia sus labios y permaneció allí, suspendida en el aire, como si hasta la gravedad hubiera decidido detenerse para ver qué ocurría después. Y nuestro amigo Daniel, sentado justo a mi izquierda, sin tener la menor idea de lo que estaba pasando, pero dotado con el instinto natural de un hombre que ha visto demasiadas películas, se inclinó lentamente hacia mí y susurró. ¿Eso es verdad? Lo miré con calma. Absolutamente no, respondí. Y volví a tomar el tenedor. Lo que ocurrió durante los 11 minutos siguientes fue el derrumbe más completo que he presenciado en toda mi vida. Marcus se disculpó. Dijo que iba al baño. Voz perfectamente controlada. Sonrisa perfectamente colocada. Desapareció 6 minutos. Regresó con el aspecto de un hombre que acababa de hacer 4 llamadas urgentes, no había obtenido una sola respuesta útil y ahora estaba interpretando la compostura con tanta fuerza que parecía un disfraz puesto encima de su verdadero rostro. Elena lo vio regresar. Algo cruzó fugazmente su expresión, pequeño, íntimo, rápido, el primer instante en que una mujer comprende que la persona en la que depositó toda su confianza tal vez no era tan sólida como parecía. Me miró. Yo seguía comiendo mi risotto. Volvió la vista hacia Marcus. Se acomodó la chaqueta. Sonrió hacia la mesa. Dijo. Perdón, asunto de trabajo. El silencio que siguió tenía una textura que casi podía tocarse. Entre el plato principal y el postre, Marcus volvió a disculparse. Esta vez fueron 11 minutos. Cuando regresó, se movía de otra manera. Más callado. Como un hombre que ya había hecho los cálculos y no le gustaba ninguna de las respuestas. Se sentó despacio. Estiró el brazo sobre la mesa. Y dejó algo junto a mi plato de pan sin explicación, sin mirarme a los ojos, sin nada más que el propio gesto. El reloj de mi padre. Elena lo vio caer sobre la mesa. El color abandonó su rostro en un solo movimiento, rápido, absoluto, como la marea retirándose de la arena y dejando todo lo que había debajo completamente expuesto. Tomé el reloj. Lo giré entre mis manos. Encontré la marca en la corona exactamente donde siempre había estado. Le di cuerda 2 veces, nunca más de 2 vueltas, daña el resorte, solía decir mi padre, y me lo ajusté en la muñeca. Se acomodó allí como algo que finalmente regresaba a casa. Entonces me puse de pie. La habitación cambió en el instante en que me levanté. Las conversaciones se apagaron. Las copas descendieron lentamente. Todos los rostros de nuestra mesa se volvieron hacia mí con esa atención particular de las personas que perciben, sin necesidad de que nadie se los diga, que algo real está ocurriendo. Les agradecí a todos por haber venido. Dije que 7 años era una cifra digna de honrar. Dije que el único cimiento sobre el que puede sostenerse un matrimonio es la honestidad, y que yo había pasado meses esperando estar equivocado respecto a algo, y varias semanas asegurándome por completo de que no lo estaba. Y coloqué el documento de Patricia sobre la mesa, justo delante de Elena. La empresa fantasma. La modificación fraudulenta. 14 meses de ingresos desviados. $240,000 con un rastro documental que conducía, sin una sola interrupción, directamente a Marcus Hill. Todo. Legible en 90 segundos. Imposible de olvidar durante el resto de una vida. Nadie en aquella mesa hizo todo porque un hombre con un traje marrón le guiñó un ojo. Marcus abrió la boca. Patricia, dije, te está esperando al final del pasillo. El lunes por la mañana, en la oficina de David Marsh. Lleva un abogado. Lleva al mejor que puedas conseguir. Levanté mi copa de vino. Bebí el último sorbo. Les deseé buenas noches. Elena pronunció mi nombre. Solo mi nombre. Con la voz que le había escuchado exactamente 2 veces en 7 años, sin actuar, sin controlar, sin construir absolutamente nada. Solo miedo. Solo una persona de pie entre las ruinas de todo lo que había levantado, sintiendo su peso por primera vez. ¿Algo de esto fue real? Preguntó. ¿Estos últimos meses, alguna vez fuiste simplemente mi esposo? ¿O todo el tiempo estuviste haciendo esto? Lo pensé.
De verdad lo pensé. Cada mañana, respondí, te preparé café. Nunca dejé de hacerlo ni una sola vez. Ella me sostuvo la mirada durante un largo instante. Yo asentí una vez. Y me marché. Estacionamiento. Aire frío de la noche. Llamé a Raymond antes siquiera de llegar al coche. Contestó antes de que terminara el primer tono. Dime. Dímelo ahora mismo. ¿Lo logré? Raymond, dije. Lo lograste. Un segundo de silencio. Y entonces escuché la carcajada más espectacular que he oído en toda mi vida a través de un teléfono. Absoluta. Descontrolada. La risa de un hombre que había estado reprimiendo algo físicamente durante 4 días enteros y acababa de recibir permiso total para liberarlo. Escuché el teléfono caer al suelo. Lo escuché recogerlo. Escuché algo de cerámica golpeando una superficie dura. Escuché cómo intentaba formar palabras y fracasaba por completo. Volvía a intentarlo. Fracasaba todavía mejor. La servilleta. Consiguió decir al fin. ¿La vieron? ¿De verdad podían ver la servilleta? Raymond. Cada persona en esa mesa vio la servilleta. Eso provocó sonidos que sinceramente no puedo transcribir. Olvidé un pañuelo de verdad, dijo finalmente, todavía sin voz. Me di cuenta cuando ya estaba parado en el estacionamiento. Me quedé sentado dentro del coche, frente al restaurante Caldwell's, en aquella fría noche de octubre, riéndome hasta que el rostro se me llenó de lágrimas, la primera risa completamente auténtica, completamente libre, completamente sin máscaras que había soltado en 8 meses. Salió de mí como algo que llevaba demasiado tiempo encerrado detrás de una puerta, y esa puerta finalmente se había abierto. Y al otro lado estaba Raymond, enorme, desastre absoluto, Raymond del pañuelo de servilleta, que accidentalmente había ayudado a derribar una conspiración criminal mientras era física, emocional e históricamente incapaz de mantener la cara seria. Existen formas mucho peores de cerrar un capítulo. Marcus, condenado. 4 años. Cumplió 2 y medio. Todas las licencias revocadas. Todos los bienes confiscados. Todo destruido. Un proceso acelerado de manera decisiva por 11 minutos de pánico autoincriminatorio en el baño de un restaurante, provocado enteramente por un hombre que le guiñó un ojo. Los investigadores le dijeron a David que jamás habían visto algo parecido. Ni una sola vez en 20 años. Elena, condena suspendida. Multas enormes. 3 años de libertad condicional. Una década de reputación profesional destruida en cuestión de semanas. El estudio disuelto. El apartamento vendido. Una vida más silenciosa comenzando en algún otro lugar, acompañada del trabajo largo y poco glamuroso de convertirse en alguien distinto a la persona que esta historia ya había escrito para ella. Me mudé a un lugar más pequeño. Grandes ventanales. Casi sin muebles. Café fuerte cada mañana. Caminatas largas los domingos. Raymond viene a cenar una vez al mes, siempre trae vino y siempre olvida alguna otra cosa. Las copas. El sacacorchos. Una vez dejó el plato principal completo sobre la encimera de su cocina. Aquella noche bebimos vino en tazas y me reí más de lo que me había reído en años. Cada mañana le doy cuerda al reloj. Exactamente 2 vueltas. Me lo ajusto en la muñeca. Y salgo a la calle. Mi padre solía decir que un buen reloj hace 3 cosas. Marca el tiempo con precisión. Sobrevive a la persona que le da cuerda. Y jamás, ni una sola vez, pretende ser algo que no es. Marcus está en una celda. Elena está construyendo algo más pequeño y más honesto. Y en algún lugar de esta ciudad, Raymond probablemente esté, justo en este instante, practicando algo que está absolutamente convencido de que va a hacer mal. Y haciéndolo exactamente bien. Ya conoces a alguien que necesita escuchar esta historia. Envíasela ahora mismo. Y si se ríe antes de terminar de leerla. Ese es tu Raymond. No lo dejes ir. Son esas personas las que aparecen a las 2 de la madrugada. Siempre.